Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta sala del Teatro Sierra de Aracena, esta sala de exposiciones que de nuevo, bueno, pues se llena de cultura y en esta ocasión no podía ser de otra forma mejor que con nuestro Nobel Juan Ramón Jiménez, que bueno, pues a través de la Fundación y a través de la Universidad de Huelva pues nos traen una magnífica muestra de libros y de historia en torno a la creación literaria de Juan Ramón Jiménez, y empezando por Platero y yo, ¿no? Y bueno, esta muestra, pues como todos sabéis, permanecerá abierta hasta el próximo 11 de febrero, así que esperemos que podáis disfrutar de estas maravillas que ahora mismo empezamos a ver por aquí, pero que ahora ya nos plantearemos verlas más tranquilamente, porque verdaderamente estas cosas merecen la pena y bueno, pues esperemos que podáis disfrutarlas todos. Ahora ellos pues también nos dirán más o menos de qué consta toda la exposición, y no solo la exposición, sino realmente la jornada, ¿no? que bueno, en el día de hoy pues se ha desarrollado en torno a esta obra de nuestro Nobel, de nuestro internacional Juan Ramón Jiménez. Muchas gracias y espero que la disfrutéis. Buenas tardes. Es una ocasión muy placentera, muy feliz para nosotros, no digo solamente yo, sino el equipo de trabajo de la Universidad de Huelva al que en este momento represento. Es un equipo de investigación de la Facultad de Educación de nuestra universidad y que viene desarrollando estudios de carácter histórico-educativo, en este caso sobre las andanzas escolares de Juan Ramón Jiménez, de la obra de Juan Ramón Jiménez. Estamos muy felices de estar aquí hoy en Aracena, una ciudad bellísima, siempre en la memoria de todos nosotros, magníficamente bien acogidos por su ayuntamiento, por el personal de cultura, en este espacio tan multifuncional, tan lleno de sorpresas y de lugares interesantes, el teatro, que no conocía por dentro, sí por fuera, y también por el Centro de Profesorado de la Sierra de Aracena, el equipo que lleva las bibliotecas escolares de la Delegación Provincial de Educación, que han tenido la iniciativa de que esta exposición que empezó a caminar en el mes de mayo, en una primavera espléndida, muy juanramoniana, debo decir, en la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez, pues llegara aquí a la Sierra, ¿no? Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento y al Centro de Profesorado, pero sobre todo también, y debo decirlo, a la Fundación Juan Ramón Jiménez, representada aquí por una de sus miembros, precisamente del Centro de Estudios Juan Ramoniano, Rocío Bejarano, a su director, Antonio Ramírez Almanza, que no ha podido estar aquí porque tiene una bronconeumonía, si no hubiera estado aquí con toda seguridad. Ellos han sido no solamente el sostén tecnológico, económico, financiero, técnico de esta exposición, han sido también aquellos que nos han contagiado de su entusiasmo por la obra de Juan Ramón, ¿no? Y estamos y estaremos siempre en deuda con ellos. También con el Centro Internacional de la Cultura Escolar, que es una institución modélica en su género en toda Europa, que está en Berlanga de Duero, provincia de Soria. Un sitio muy pequeño, con una colegiata inmensa y un castillo impresionante, y con el mayor centro, la mayor concentración catalogada de libros de texto de toda Europa, 60.000 bien catalogados. Allí se ha desarrollado este programa de investigación, porque inicialmente se trata de un programa de investigación
para descubrir cómo ha sido dada a leer, cómo ha sido leída, estudiada, presentada, representada e interpretada la obra de Juan Ramón Jiménez, de nuestro Nobel, a lo largo de más de 100 años de historia. ¿A través de qué? A través básicamente de un elemento prototípico, esencial, sustantivo, que a todos nos evoca nuestra infancia, que es el libro de texto, el manual escolar. Aquí tienen una pequeña muestra de esa investigación y de esos materiales que han sido manejados por centenares para ir escudriñando cómo ha sido, repito, leída la obra de Juan Ramón, que no se reduce a Platero y yo, sino que es ingente desde el punto de vista poético. Hemos querido hacer una semblanza de esa andadura escolar, de esa historia educativa del poeta de Moguer, que ha sido sobre todo estudiado desde un punto de vista literario. En ese sentido, esta exposición y esa investigación es genuina, es original, no ha sido muy frecuentada esa perspectiva a la hora de analizar la obra del poeta. Y detrás de todo ello hay, sobre todo, una intencionalidad más oculta, no tan oculta, es decir, más profunda, diría yo, que es la de promover el amor a la lectura, el amor a los libros. Algo que en los tiempos que vivimos, tan acelerados, tan ruidosos, no es precisamente una moda, ¿no? Hablar de los libros hoy se ha vuelto casi algo contracorriente, porque la lectura requiere un tiempo pausado, un tiempo lento, una cierta soledad, un parar el reloj, un apartamiento que no está de moda en los tiempos que vivimos, no forma parte de nuestro modo de vida actual. Así que esta exposición tiene bajo ese estudio de Juan Ramón, esa intencionalidad, ese deseo profundo de incitar a quienes la visiten, la pasión por los libros, la pasión por la lectura, aquella pasión que nosotros encontrábamos cada mañana cuando entrábamos en la casa museo o recorríamos los libros escolares a la búsqueda de trozos de la obra de Juan Ramón Jiménez. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde aquí. Háganos el favor de difundir esta exposición, que sea recorrida, es muy evocadora, porque hay libros desde 1916 hasta los años 2000, una pequeña muestra de los muchos que hemos manejado. Algunos se pueden ver en los carteles, en los paneles, donde verán ustedes referencias al libro de los libros Juan Ramoniano, que es Platero y yo. Tanto éxito ha ensombrecido en parte su obra poética, que también aquí está presente, y la propia figura del poeta, mediante algunos retratos escolares, biográficos, etc. Hagan por favor de transmisores de estos deseos de promoción de la lectura, del amor a los libros y del amor a la poesía, porque sin la poesía no tendremos salvación. Estoy convencido de ello. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradecerles a todos que hayan venido y agradecer en nombre de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez al Ayuntamiento de Aracena, al CEP de Huelva y al CEP de Aracena, y a los profesores Heliodoro, Juan Ramón Jiménez y Juan Carlos, porque sin el trabajo tan grande que han hecho, pues no tendríamos esta magnífica exposición. Y nada, animar a todo el pueblo de Aracena a que venga a verla, porque desde luego es muy interesante y van a recordar muchas cosas. Gente que haya pasado por distintos periodos escolares, pues van a recordar, bueno, desde la época de la GB y los anteriores, pues van a ver todos los libros. Incluso también hay cuadernos escolares escritos por niños, que ahora, bueno, que son ya adultos, y nada, que es muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Nada, queda inaugurada, ¿no?
la exposición Etnografía es una exposición en la que se explica fundamentalmente cómo la obra de Juan Ramón Jiménez ha sido recogida en la manualística escolar, es decir, cómo ha sido recogido en los libros de texto. Fundamentalmente está organizada en 4 secciones, ¿no? La primera sección habla de qué significan los manuales escolares y la importancia de estudiar los manuales escolares porque de alguna forma son un reflejo, una proyección de la idea que se tiene, en este caso, de un autor como Juan Ramón Jiménez, que lógicamente ha ido siguiendo una evolución, ha ido siguiendo un cambio dependiendo del momento histórico, ¿no? La segunda sección está centrada en Platero. Platero es una obra de máxima divulgación, no solo en España, sino sobre todo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Está traducida a cientos de idiomas y ha sido editada en numerosas ocasiones. Platero escolar llegó a ser un libro de obligada lectura en los centros escolares españoles y de muchos países latinoamericanos, ¿no? También se refleja qué parte de Platero ha sido recogido en los manuales escolares. Platero es una obra de 138 capítulos, el Platero mayor, y sin embargo en la escuela generalmente solo se ha reflejado unos máximos de unos 50 capítulos, según hemos localizado en la investigación realizada. Lo cual supone que se ha centrado mucho en el Platero ingenuo, jovial, digamos más infantil, en tanto que el Platero de crítica social, de la pobreza, de la marginación, pues ha quedado un poco fuera de la enseñanza de la escuela. Incluso ha quedado fuera el Platero que critica a la propia escuela. En Platero y yo, en varias ocasiones se critica los métodos autoritarios de la escuela de la época, se critica la pobreza del maestro o el aprovechamiento del mismo, ¿no? La siguiente sección, la tercera sección, habla de la poesía de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez era fundamentalmente un poeta, sin embargo, el hecho de que su obra en prosa, Platero y yo, fuese la más divulgada, ha eclipsado un poco el carácter poético de la obra de Juan Ramón Jiménez. Nosotros hemos localizado en libros de texto algunas referencias poéticas, pero que se han usado en muchas ocasiones como herramienta didáctica, más que para el disfrute de la propia poesía. Es por eso que llamamos poesía la enseñanza de una pasión. Que pensamos nosotros que habría que dar un giro a la enseñanza de la poesía, no como herramienta para otros aprendizajes, sino fundamentalmente para el aprendizaje de la poesía en sí mismo. Y por último, la cuarta sección habla de cómo la figura de Juan Ramón Jiménez y también de Zenobia Camprubí ha sido recogida, manifestada y proyectada en los libros de texto. Ha sufrido también una evolución, ¿no? Previamente a la República, Juan Ramón Jiménez ya fue considerado, puesto que la institución libre de enseñanza, una institución de gran peso en la vida social y política del momento, le dio un gran impulso a su obra y al conocimiento y divulgación de la obra juanramoniana. Pero con la guerra civil y el hecho de que Juan Ramón Jiménez tuviese que exilarse y las circunstancias políticas de la época hicieron que Juan Ramón Jiménez se siguiese contemplando como un autor importante, pero su figura personal estaba muy en entredicho y se veía como un hombre quejumbroso, maniático, enfatizando un poco los factores de rareza de su personalidad, etcétera, ¿no? Por último, en esa misma sección hemos querido reflejar cómo el personaje de Zenobia Camprubí, que fue clave en la vida de Juan Ramón Jiménez, en la revisión de su obra, en la organización de la misma, en la publicación, ha tenido también un realce que ha ido un poco acompasado con el propio papel de la mujer en la sociedad actual. Digamos que en las primeras referencias simplemente se le menciona a Zenobia como la compañera de Juan Ramón Jiménez, en tanto que, digamos, actualmente ya se considera que jugó un papel fundamental en la corrección de sus obras, en la revisión, en la publicación, en la organización e incluso la propia obra de Zenobia, que escribió algunos textos, también es dada a conocer en los manuales escolares contemporáneos.
Y nosotros tenemos el material que se maneja aquí, todo el material que nosotros proyectamos en los paneles es un material que nosotros hemos manipulado y que disponemos del acceso al mismo. Algunos lo hemos traído a Aracena, otro está ahora mismo en depósito en la Fundación Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, y otro tanto está en la propia CEINCE, en el Centro Internacional de la Cultura Escolar, porque no podíamos traer todos los 300 libros que hemos visto, en los que hemos visto que la figura de Juan Ramón Jiménez estaba reflejada. Aquí tenemos libros que van desde el principio de 1920, los años 20, que es donde aparecen las primeras referencias a Juan Ramón Jiménez, y después hasta la actualidad. Entonces podemos ver libros en los que el visitante, la persona que viene a la exposición, puede encontrarse de alguna forma reflejado, según su edad, puede encontrar referencias o reflejado o ver reflejado la escuela de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las enciclopedias escolares, los cuadernos de dictado, tenemos libros de lectura, manuales, digamos, que son específicamente literarios, en tanto que otros manuales son más generales e interaccionan distintas asignaturas, e incluso tenemos algunas muestras de cuadernos escolares de los años 30 o los años 40, donde se ve que ya en la escuela se trabajaba con dictados, con copiados o con actividades alrededor de Platero fundamentalmente. Bueno, una investigación apasionante porque en principio nosotros pensábamos que íbamos a encontrar muy pocas referencias en la historia de la manualística y que todas iban a ser referidas a Platero. Sabíamos que de Platero sí había cosas en los libros de texto, pero hemos encontrado algunas sorpresas, ¿no? También hemos encontrado sorpresas de cómo a veces la obra literaria se puede incluso manipular o tergiversar, digamos, colocando un texto al lado de una imagen que no se corresponde con el texto, o cambiando el título de una poesía o girando. Por citar anecdóticamente, Juan Ramón Jiménez escribía muchos de sus textos, sobre todo de la época de Platero y yo, utilizando una ortografía particular. Él utilizaba las jotas exclusivamente, cuando la G era una G sonora, utilizaba la J. Entonces, por ejemplo, en los libros de texto eso se ha suprimido porque parecía que podría ser una incitación a las faltas de ortografía por parte del alumnado, ¿no? En ocasiones también emplea expresiones del andaluz coloquial y las escribe con la fonética que normalmente se utiliza en Andalucía. Esto es una de ellas, ¿no? Pero también se han hecho alteraciones, por ejemplo, el texto a veces no se corresponde con la imagen, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que se llama Ya vienen las carretas y se refiere a unas carretas que traen troncos de leña y habla del trabajo y habla de... Y sin embargo, la imagen que aparece son las carretas del Rocío. O Juan Ramón Jiménez, que era un señor muy clásico en su vestimenta, tan clásico que durante la época de la Guerra Civil se le confundía con un cura, porque vestía casi siempre de negro, etcétera. Sin embargo, en algunos libros de texto se representa subido como si fuese un señorito andaluz con sombrero de ala ancha, ¿no? Es decir, que todas esas curiosidades pues nos llevan a ver que muchas veces los editores de libros de texto también ponen de su parte y bueno, dan su propia versión de un autor de importancia conocida, ¿no? Y por supuesto también una triste realidad, ¿no? Que es sobre todo a partir del reconocimiento del Premio Nobel cuando Juan Ramón Jiménez empieza a ser reconocido en su propio país. Es decir, en España Juan Ramón Jiménez, sobre todo en los años 40, 50, es un autor prácticamente, digamos, secundario, poco tratado, etcétera, pero a partir del año 56 que recibe el Premio Nobel, pues ya sabemos, ¿no? En Huelva hay un hospital que se llama Juan Ramón Jiménez, calles que se llaman Juan Ramón Jiménez, ciudades, etcétera, ¿no? Tristemente fue muy próximo el reconocimiento a su fallecimiento, es decir, que como ocurre muchas veces, el reconocimiento social o político de un autor es muy tardío, ¿no? Demasiado quizás.